pandemia, pues me imagino que estamos sorprendidos de haber pasado o de estar pasando tanto tiempo encerrados en nuestras casas y que ya estamos por concluir el año. Pero bueno, hay que adaptarnos, ¿no? Y tratar de sacar lo mejor, lo más positivo y el mayor provecho que se pueda de la situación. Y Inermetrix, como siempre, tratando de estar ahí para ustedes, para nuestros clientes, para quienes todavía no lo son, pero ya lo van a hacer, pues estamos ofreciéndoles estos webinars. Hoy concluimos con nuestra segunda temporada. Tuvimos 7 webinars contando el día de hoy. Iniciamos el 12 de agosto con el primer webinar que se llamó El nuevo estilo de management en la transformación digital. Después, el 26 de agosto, tuvimos los estilos de comportamiento DISC en la nueva normalidad. Eso es un tema, la verdad, muy ad hoc a lo que estamos viviendo. El 9 de septiembre tuvimos nuestro tercer webinar sobre el lanzamiento de nuestros productos de innovación, una nueva gama de productos donde presentamos 3 diferentes perfiles Attribute Index y un perfil OHC, a quienes todos nuestros clientes con acceso a las cuentas Total and Unlimited Access tienen acceso y ya están, de hecho, estos perfiles en sus cuentas. El 23 de septiembre tuvimos el cuarto webinar sobre reinventar mi negocio y convertirme en un Certified Inermetrix Consultant. Fue un super webinar, a mí me gustó muchísimo porque Inermetrix, bueno, sí, provee nuestra plataforma a usuarios finales, a ciertas empresas, en donde pues se tienen las áreas de recursos humanos tienen acceso a nuestras super herramientas, pero también tenemos como clientes a muchas personas que se dedican a dar consultoría, coaching y se certifican con nosotros como Certified Inermetrix Consultant, que les permite después, pues a través de todos estos conocimientos que adquieren en este taller que damos cada mes, cada 2 meses, pues conocer con mayor profundidad los perfiles Inermetrix para tener una retroalimentación frente a sus clientes de una mayor calidad. Este fue nuestro cuarto webinar. Después tuvimos un quinto webinar padrísimo que se llamó Self-Awareness and Genius, una herramienta fundamental del desarrollo personal y organizacional. Esto fue el 1 de octubre, así empezamos este mes. Después tuvimos otro más, el 14, sobre evolución del reclutamiento, menos entrevistas y filtros más precisos, obviamente filtros a través de las herramientas Inermetrix. Y por último, el día de hoy, nuestro séptimo webinar con el nombre El reencuentro con la oficina, cómo regresar positivamente a mi espacio de trabajo y no morir en el intento. Pues un tema súper actual, ¿no? Muchas personas ya comienzan a regresar a trabajar, a pesar de que estamos en semáforo morado. Hay unos que van un par de días a su oficina, ¿no? Otros van 2, 3 días. Hay gente que definitivamente se queda trabajando en casa, pero este webinar aplica para todos nosotros, ¿no? Quienes trabajamos desde casa, quienes trabajamos en nuestras oficinas. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Indira Aguilar, directora general de Inermetrix Latinoamérica. Están con nosotros nuestra directora comercial de toda la región Latinoamérica, que es Camille Ruxel, nuestra Talent Management Leader, que es un excelente elemento con mucho conocimiento sobre las herramientas. Aparte, una excelente estudiante recién egresada de la maestría de negocios y capital humano. La verdad tiene mucho que ofrecer a todos nosotros hoy en este webinar. Entonces, bueno, pues adelante Camila, adelante Alejandra. Les cedo la palabra para que nos ilustren con sus luces. Gracias. Muchas gracias, Indira. Bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, soy entonces Camille Ruxel. Voy a introducir este webinar y lo estaré compartiendo junto con mi compañera Alejandra Maya. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder dar arranque a la temática de hoy. Entonces, el día de hoy les vamos a platicar de un tema un poco delicado, pero muy real y muy actual, como lo mencionaba Indira, que es el reencuentro con la oficina. Cómo regresar positivamente a mi espacio de trabajo y no morir en el intento. Ese es como los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Primero les estaré compartiendo algunas consideraciones, ¿no?, sobre el regreso a la oficina, o sea, de qué estamos hablando, en qué contexto lo estamos haciendo, qué está pasando,
¿Qué necesitaremos para gestionar ese cambio, o sea, este nuevo cambio, esta transición de regreso a la oficina? Después, mi compañera Alejandra, quien es una excelente psicóloga, nos estará platicando de los riesgos psicosociales y nos dará unas recomendaciones para la prevención, ¿no?, de esos riesgos psicosociales que son como tan de actualidad, ¿no? Y finalmente terminaremos esta sesión platicándoles de cómo Inarmetrix puede ser como un gran aliado, ¿no?, para el regreso a la oficina, ¿no?, para apoyar sus estrategias de recursos humanos y cuidar justamente a sus colaboradores. Algunas consideraciones sobre el regreso a la oficina. Pues los últimos meses han sido un gran reto, ¿no?, para todos nosotros, ¿no? De hecho, pues navegar por la pandemia, por todo el COVID-19, sus consecuencias, sus secuelas, pues ha sido y va a ser, ¿no?, uno de los mayores retos de las empresas, o sea, de nuestros tiempos. Hemos tenido que hacer ajustes extremos. Ahora vivimos en un mundo que es totalmente distinto, donde pues tenemos preguntas sin respuesta acerca del futuro de pues, las modalidades laborales, ¿no?, que nos esperan, cómo vamos a funcionar. Para mantener operaciones en marcha y al mismo tiempo minimizar el riesgo, ¿no?, para todos los trabajadores, la mayoría de las empresas han adaptado nuevas formas de trabajo, como todos lo saben aquí, ¿no? O sea, muchos han dejado sus oficinas, de hecho, la mayoría han dejado sus oficinas, las fábricas, las tiendas, ¿no?, otras instalaciones, ¿no?, relativamente vacías, a fin de cuentas. Y en medio de la creciente agitación económica, pues los directores de empresa pues son como cada vez más cautelosos con las perspectivas. Hay un estudio, de PricewaterhouseCoopers que dice que solo cada uno de cada cinco directores financieros en su encuesta decían que su empresa podía reanudar los negocios como de costumbre dentro de un mes si la crisis terminaba hoy. ¿Ok? Lo que estamos viendo es que todavía no termina, ¿no? Y de hecho está como retomando como fuerza actualmente. Entonces, todo eso también depende de los países, ¿no? Evidentemente, pero las autoridades siguen invitando, ¿no?, a prorrogar los periodos de contingencia sanitaria en consonancia, por ejemplo, en México con la política de sana distancia y de reducción de la movilidad para poder evitar los contagios, así como privilegiar el uso de las tecnologías de la información. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no?, que permanece en semáforo epidemiológico naranja, las oficinas gubernamentales y privadas en teoría iban a regresar a trabajar para el 1 de octubre y se prorrogó hasta el 5 de enero de 2021. Entonces, esto es el caso aquí en la Ciudad de México, pero desde hace varios meses, bueno, les quiero compartir esa gráfica, que es una gráfica que fue diseñada por Deloitte Chile. Entonces, las fechas no corresponden, para los que se conectan, por ejemplo, de México, no corresponde a México, pero todo es muy contemporáneo, o sea, porque pues también funciona de la misma manera. El periodo que está justamente en lo que estamos hablando es todo esta parte verde, ¿no?, donde estamos muy inciertos, no sobre pues el futuro, ¿no?, acerca de los factores que nos van a poder permitir regresar también, ¿no?, a la oficina en función de las medidas para frenar los contagios, para ver las medidas drásticas, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar en esta fase de recuperación? Desde hace varios meses, ¿no?, ante toda esta situación surgen muchas preguntas. O sea, por ejemplo, ¿cómo será este regreso a las actividades no en sé si realidad? seas tú. Ok. De ¿Qué repente pasa? se congeló un segundo, no te preocupes. Ok, Adelante. muy bien. ¿Me escucharon bien, verdad? ¿Sí? Sí, todo. Quedamos desde hace varios meses, ¿sí? Ok, sí. O sea, entonces desde varios meses, ante toda esta situación, están llegando muchas preguntas. Nos estamos preguntando cómo será en realidad ese regreso a las actividades, si estarán listas las empresas, ¿no?, para el restablecimiento de sus operaciones, o sea, para también darle al personal todas las medidas de protección que necesita. ¿En qué forma, no? ¿De qué forma tenemos que seguir los protocolos? ¿Cómo protege la salud de nuestros colaboradores? ¿Y qué pasa con el tema de la salud emocional? Entonces, durante meses, o sea, algunos
algunos de nosotros quizás hemos podido disfrutar el placer de trabajar solo en su casa, con tranquilidad. Otros tuvieron que hacer malabarismo entre el trabajo y la vida familiar. O sea, todo el mundo se acostumbró, ¿no? Quizás a ver en la habitación de su gerente en fondo, ¿no? Su casa, ¿no? Durante una videollamada, ¿no? O empezar sus mails con espero que estés muy bien, ¿no? O terminar con un cuídate, por ejemplo. O sea, esto ha sido como diferentes elementos que estaban conformando, ¿no? Que eran parte del teletrabajo. El teletrabajo, la realidad es que se seguirá desarrollando como una modalidad laboral para conservar el distanciamiento social. Pero la realidad del regreso a la oficina, lo que sí es que es lo cotidiano para muchas personas y muchas organizaciones, ¿no? Por temas como pues, el acceso a instalaciones o a ciertos recursos para ciertas personas que no tienen acceso en su casa, el tema a veces de seguridad de información, de ciertos requisitos regulatorios, ¿no? Hay ciertas actividades que se deben de supervisar de forma presencial y también para la eficacia de ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, la firma de documento, de autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no se trata de forzar un retorno a la normalidad, ¿no? A la que conocíamos anteriormente, sino de poder encontrar, ¿no? Un equilibrio entre este regreso a la oficina que queremos como preparar, digamos, y esta situación de teletrabajo. Y aunque en los casos de que sea posible, o sea, se van a privilegiar el trabajo a distancia o el home office, el regreso a los centros de trabajo para algunas organizaciones ya es parte de esa nueva realidad, de esa nueva normalidad. Entonces, conforme pase el tiempo, cada vez más personas se estarán reincorporando a las actividades con diferentes modalidades preventivas, ¿no? Los horarios escaloneados, los días alternados, el uso de la tecnología para ciertas reuniones, ¿no? Para tratar de minimizar los traslados, los contactos y también los riesgos de contagio. ¿Cuáles son esos desafíos de volver a la oficina, no? La idea aquí es identificar, ¿no? Identificar primero, ¿no? A medida de que pues podamos, de que exista como ese levantamiento gradual de las restricciones al aislamiento social, etcétera, identificar cuáles son los servicios, los procesos, los segmentos, ¿no? Dentro de la organización que no fueron impactados en términos de productividad durante este periodo de modalidad de trabajo remoto. Identificar, al contrario, los que sí fueron impactados. Y después, identificar a las personas que preferirán o deberán seguir trabajando desde su casa por diferentes temas. Puede ser un tema de, por ser personas vulnerables, puede ser por tema de habilidades, ¿no? O puede ser incluso por tema de actividades en específico. Entonces, de ahí, o sea, yo quiero comentarles, pues, qué necesitamos para poder gestionar este cambio. Este desconfinamiento progresivo y este retorno gradual al trabajo va a implicar, ¿no? Que las organizaciones deben prepararse, por ejemplo, para poner la seguridad, o sea, en primero, ¿no? La salud y la seguridad, o sea, como bien saben, de toda la fuerza de trabajo debe ser la máxima prioridad de todas las compañías, ¿no? Y al considerar cómo deben de reiniciar las operaciones, ¿no? De forma con cierta apariencia de normalidad. Esto es, por supuesto, una preocupación que puede ser moral, ética, legal para todas las empresas. Desde una perspectiva empresarial, salvaguardar el bienestar de los colaboradores es primordial, ¿no? Porque ningún plan para reanudar las operaciones normales puede tener éxito sin la colaboración también de las personas mismas. Entonces, porque los colaboradores van a contar, ¿no? Con que sus empresas, sus compañías les ayuden a volver a trabajar con seguridad y que se vayan respetando los lineamientos de las autoridades a medida que las restricciones se vayan suavizando. Entonces, por ello es importante desarrollar un plan para poder gestionar la salud y la seguridad en la oficina. Y es interesante también hacerlo a partir de datos, ¿no? Para poder entender esos riesgos y problemas de seguridad que pueden surgir, es interesante utilizar como la información sanitaria específica que disponemos. Incluso realizar encuestas dentro de sus organizaciones. De hecho, la herramienta que Inarmetrix pone a disposición de sus clientes, que se llama Organizational Health Checkup, que es un balance de la salud organizacional y que se puede ir adaptando, ¿no? A diferentes temáticas, ¿no? O sea, puede ser como una excelente encuesta para poder iniciar como ciertos planes de desarrollo para seguridad y salud.
En cuanto al tema de priorizar la seguridad, también es importante considerar de que esta situación implicará que vamos a seguir operando con menos trabajadores en las sucursales, en las oficinas, y que vamos a tener obviamente que adaptar los lugares de trabajo a las medidas sanitarias. En tema de higiene, distanciamiento social, reubicación de puestos de trabajo, rediseño de áreas comunes, etcétera, ¿no? El segundo punto que vamos a necesitar, ¿no?, para esta transición va a ser de acelerar los procesos de transformación digital, ¿no? Eso es una gran recomendación. Necesitamos reforzar el uso de nuestros canales digitales, ¿no? Aquí estamos hablando de un proceso de transformación digital, ¿no?, para tener mayor productividad en las compañías. Aquí la capacitación es clave. La capacitación del personal es clave para poner en marcha esas nuevas políticas, esas nuevas directrices que nos interesan. Entonces hay que impulsar formas de trabajo digitales y en remoto, utilizar las nuevas tecnologías para mejorar los procesos que han funcionado de forma muy bien durante el confinamiento. Esto nos servía para poder actuar de forma rápida, con decisión para adoptar nuevas estrategias, adquirir nuevas herramientas, buscar nuevas formas de colaboración y de comunicación. Otro punto importante es poder aceptar esa incertidumbre, ¿no?, en la cual estamos viviendo, ¿no?, y seguir siendo pragmáticos. La dificultad actual es de aceptar por un tiempo, de que por un tiempo no vamos a saber lo que va a pasar, ¿no?, de forma individual y de forma colectiva, ¿no? La incertidumbre va a seguir existiendo, ¿no? Estamos explorando la idea de regresar a la oficina de la misma manera de la cual la hemos dejado. Entonces, por eso las cosas son como muy, muy inciertos. Todo se va a realizar paso a paso, ¿no?, para ver cómo vamos a hacer las cosas. Y admitir esto es un primer paso vital para mantener la cabeza fría, la cabeza despejada y sobre todo para poder prepararse, ¿no?, en este contexto. También es importante seguir siendo pragmático, considerar de que lo que es aplicable en un contexto no es necesariamente aplicable en otro. Entonces, quizás ciertas cosas, ciertas formas de trabajar, ¿no?, han funcionado en diferentes ámbitos de confinamiento, quizás ya no lo sea para este regreso a la oficina, ¿no? Muchos trabajadores no han vivido una nueva forma de autonomía, ¿no? Los gerentes han tenido que delegar más, la toma de decisiones a veces se veía como acelerada, entonces esto dejaba como mucho más espacios donde podíamos pues maniobrar, ¿no? Y esta nueva situación, ¿no?, puede quizás haber revelado como talentos valiosos dentro de la compañía. Lo que sí hay que considerar también es que no todo va a seguir así necesariamente, o sea que va a haber como cambios, va a haber cambios y no se trata aquí de hacer como un borrón y cuenta nueva, ¿no?, de los últimos meses, ¿no? Todos los eventos relacionados con la crisis, o sea, van a tener que ser cuestionados. Y eso es parte de esa incertidumbre, ¿no? Esto no se va a hacer en un día porque no está bajo nuestro control, ¿no? Y será necesario mostrar flexibilidad para poder afrontar esa situación. Otra cosa que vamos a necesitar para poder hacer frente, ¿no?, a este nuevo cambio, digamos, va a ser fomentar una cultura de puertas abiertas y un liderazgo empático, ¿no? Para tener una visión de medio o largo plazo es fundamental poder contar con una cultura de empresa, un modelo de liderazgo y un modelo de comunicación que van a estar alineados con el propósito de la organización. Cuando me refiero a liderazgo empático, o sea, sin la participación de los colaboradores, ¿no? Incluso los planes mejor elaborados pueden tener problemas, ¿no? Los equipos de dirección van a tener que aprender o seguir, digamos, si ya era el caso en su compañía, a liderar con empatía, a demostrar que aunque todos sus colaboradores han experimentado esta crisis, no todos lo han hecho de la misma manera, ¿no? Algunos colaboradores pueden tener condiciones que aumentan su riesgo de infección, o sea, por el tema del COVID o por cuidar a sus familiares, ¿no? O pueden incluso ser nada más reacios de volver a la oficina. Otros pueden estar ansiosos, ¿no?, por dejar atrás el trabajo remoto, ¿no? Pero tienen responsabilidades de cuidado, ¿no?, que les dificultan o que les imposibilitan hacerlo. Entonces, la sensibilidad de esta realidad es fundamental actualmente. Es esencial ser comprensivos y reconocer que la fuerza de trabajo necesitará tiempo para poder adaptarse a las nuevas formas de trabajo después de esta pandemia, ¿no?, o incluso en el contexto actual.
Para muchos, ¿no? El regreso a un lugar de trabajo puede requerir un cambio de mentalidad, ¿no? Para los que ya se han adaptado a trabajar a distancia, ya se han trabajado después de 7 meses estas nuevas modalidades. Para gestionar ese cambio es importante elaborar también una buena estrategia de comunicación, ¿no? Para que esto pueda ayudar a los colaboradores a regresar a su lugar de trabajo y también a los que van a seguir trabajando desde casa, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Para que todos puedan adoptar una visión compartida de lo que viene después, ¿no? La comunicación eficaz y sobre todo acerca de las medidas de seguridad, ¿no? Va a permitir calmar las mentes de las personas, va a permitir eliminar las dudas. Puede ser por correo electrónico, por videoconferencia, por comunicados oficiales, ¿no? O sea, antes de que lleguen a trabajar. O sea, a fin de cuentas, se puede utilizar todos los tipos de medios para difundir las medidas que se están poniendo en marcha. Hay algo en este contexto que es interesante, es que son como ciertas como técnicas que están manejando, o sea, de hecho fue como varias cosas que he leído acerca de lo que hacen mis compatriotas en Francia, por ejemplo, o sea, es dejar que hablen los corazones, ¿no? Dejan que la gente, ¿no? Hable desde sus corazones, es decir, que compartan sus sentimientos, proporcionar a los colaboradores la oportunidad de dar a conocer sus desafíos, de dar a conocer sus preocupaciones, ¿no? Porque esto puede ayudar a los líderes a identificar también posibles problemas en sus planes de regreso al lugar de trabajo. Entonces, vamos a tener que ser cuidadosos, escuchar a la gente, dejarlos hablar, ¿no? Porque no debemos subestimar el impacto que este periodo de confinamiento puede haber tenido en los individuos, ¿no? Cada uno lo experimentó de forma distinta. Entonces, algunos van a regresar con angustia de contaminación, otros quizás van a ser como muy contentos y muy emocionados por regresar a ver a sus colaboradores, ¿no? O sea, de sus colegas. Entonces, otros habrán disfrutado del teletrabajo y quizás, o sea, van a querer seguir hacerlo, ¿no? Entonces, otros quizás van a haber vivido una sobrecarga de trabajo en casa. Entonces, crear esos espacios abiertos donde los colaboradores pueden hablar de las dificultades que han podido encontrar durante este confinamiento, lo que han aprendido es vital, ¿no? Para poder seguir adelante. He estado leyendo acerca de una técnica, ¿no? De una junta, o sea, hay un señor que se llamaba reunólogo incluso, que es que era una técnica de 1, 2, 4 y todos. Es decir, primero, dejar que cada persona se cuestione individualmente sobre su experiencia. Después, compartir esto en pareja, ¿no? De colegas que puedan compartirlo sobre un contexto de escucha mutua, de compartir sus sentimientos, de qué ha provocado en ellos. Luego, reunir colaboradores en grupos de 4 para que puedan como intercambiar acerca de todo. Y finalmente, organizar una sesión de feedback con todos. Es 1, 2, 4, todos. ¿Ok? Eso es una pequeña técnica. Esta parte de dejar hablar los corazones va a ser como lo primero. Después bien, hay que hacer que las cabezas hablen, ¿no? Ese es como el propósito también, ¿no? Porque hay que poder generar estas reflexiones sobre cuestiones de organización, ¿no? Después de todo ese trabajo sobre los sentimientos, las experiencias, ¿no? También es hora de hacer como preguntas relacionadas con la organización y los procesos. ¿Qué aprendí sobre esos métodos de trabajo? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de ese teletrabajo? ¿Qué me sorprendió más? ¿Qué me ha funcionado particularmente bien? ¿Cómo cambio mi marco de referencia? ¿Cómo podemos mantener esa cabeza fría, ¿no? Cuando la contingencia ha cambiado nuestras relaciones profesionales, interrumpiendo a veces mis roles o incluso la distribución misma de las tareas? Considero que he desarrollado ciertas habilidades que ni sospechaba, ¿no? Quizás tema de iniciativa, o de espíritu en liderazgo, o maneje mejor la incertidumbre o el estrés, ¿no? Me autocontrole más, ¿no? Aquí se trata de dar contexto, de hacer un balance, de reflexionar sobre esos puntos concretos para poder ayudar a equilibrar las decisiones entre las necesidades de la empresa y las expectativas de los colaboradores. Finalmente, al permitir, ¿no? Esta comunicación real y bidireccional, esta comunicación empática, ¿no? Los líderes pueden convertir esta crisis de COVID-19 en una oportunidad para fortalecer la cultura corporativa, para aumentar el compromiso de los colaboradores, para incluso
impulsar esa productividad y también fomentar el engagement y la lealtad a largo plazo. Entonces, el confinamiento nos ha enseñado a escuchar y a delegar, ¿no? Y estas lecciones deberán de perpetuarse para poder alimentar los ánimos en este tiempo de regreso a la oficina. Antes de pasar la palabra a Alejandra, justamente, quiero finalizar esta parte diciendo que independientemente de las consideraciones sanitarias que son fundamentales para regresar a la oficina, este webinar Inalmetic está enfocado en la prevención de los riesgos psicosociales, ¿no? En esta nueva normalidad. Nos encontramos en un momento en el cual debemos de cuidar particularmente nuestras emociones, ya que pues después de 7 meses de confinamiento nos podemos sentir confundidos, preocupados, aprensivos acerca de la idea de regresar a la oficina. Y en Inalmetrix deseamos apoyarlos para poder gestionar, ¿no?, de la mejor forma nuestros espacios, nuestras emociones, así como las de nuestros colaboradores, para poder alcanzar el máximo nivel de bienestar y de productividad en el contexto actual. Muchas gracias, Camil. Pues muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre qué es un riesgo psicosocial. Y quisiera, antes de comenzar, que tomáramos en cuenta que existía una lista de riesgos psicosociales antes y ahora existirá otra, ¿no? Después de COVID. Y que esto esperemos que en los próximos meses pueda verse plasmado, ¿no? Que si bien en este momento no es una prioridad para el gobierno, tendrá que ser una realidad el próximo año y a raíz de todo lo que esto genere. Bueno, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, los riesgos psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos y que derivan en manifestaciones de estrés, ¿no? ¿Cuáles son estas características que hacen del trabajo un riesgo psicosocial? Pues son las relacionadas al diseño del trabajo, a la organización del trabajo y el cómo se dirigen los mismos. Estas afectaciones se manifiestan principalmente en 3 esferas: físicas y emocionales, ¿no? Principalmente generando ansiedad, depresión, apatía, sentimientos de indefensión, sentimientos de desolación, y lo cual suele ser muy notorio en un colaborador e incluso en los ánimos de todo un equipo. Cuando están habiendo estas manifestaciones en esta área, es muy notorio. Cognitivas. Bueno, pues la disminución de la capacidad de la concentración, la disminución de la capacidad de aprendizaje y la disminución en la capacidad de toma de decisiones es fundamental y es muy evidente. Lo hemos reflejado, por ejemplo, en colaboradores no proactivos, a quienes les cuesta tomar la iniciativa o tomar decisiones, aquellos que ya no se siguen capacitando o estudiando y muchas veces terminan cayendo en la obsolescencia de sus conocimientos. Son justamente estos elementos en la organización que ya no están avanzando. Conductual, la esfera conductual, que puede, en los casos más graves, puede llegar a incluir conductas como agresividad. Y bueno, de ahí se derivan todos el mobbing, todo el acoso laboral, la violencia manifiesta, ¿no? La irritabilidad y los conflictos recurrentes al interior de un equipo, conductas intolerantes y sobajantes hacia sus colaboradores, las cuales también generan estas mismas respuestas en otros y se convierten en sí mismo en otro factor de riesgo ambiental para la organización. Estos 3 factores llegan a ser precursores de enfermedad, propiamente dicho. Si aumentan en ciertas circunstancias, como en intensidad, en frecuencia y en duración, es decir, que estos malestares crezcan en su intensidad, que sean cada vez más recurrentes y se prolonguen en el tiempo, y conllevan un impacto en la salud tanto física como mental, y esto impacta a la persona en el ámbito privado y laboral. Los factores de impacto más comunes antes del COVID eran cargas de trabajo excesivas o presión por el tiempo, la nulificación de las necesidades del colaborador, demandas contradictorias o direcciones contradictorias, falta de claridad respecto a las funciones del trabajador, una comunicación ineficaz, mala gestión de los cambios en el seno de la organización, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros de trabajo, desavenencias en las relaciones interpersonales, acoso, agresión y violencia, y dificultades a la hora de combinar los compromisos laborales y personales. ¿Qué traía como consecuencia esto? Bueno, pues las consecuencias que van desde lo mental hasta lo físico pueden reflejarse en
Para el trabajador individual, los efectos negativos pueden ser, como ya se los mencioné previamente, irritabilidad, desánimo, ansiedad, agotamiento, depresión, dificultades de concentración, dificultad de toma de decisiones, dificultad para aprender nuevas cosas y automejora, y la adopción de hábitos nerviosos. ¿Cuáles son los hábitos nerviosos? Bueno, pues aquellos relacionados a la ansiedad, a la irritabilidad, la agresividad con los compañeros y llegar, bueno, en los casos más graves hasta la violencia. A nivel organización, ¿cuáles son las consecuencias? Pues disminución del rendimiento, aumento del absentismo, ¿no? Que las personas no van, tienen que tomar días porque no se encuentran mentalmente bien o físicamente bien. El aumento del presentismo, ¿qué es el presentismo? Bueno, pues estar ahí por estar ahí sentado. Y el aumento de accidentes y lesiones al interior del lugar de trabajo y al exterior. Pero todo esto, ¿qué pasa a nivel social? Bueno, pues hay un aumento de costos de los servicios sanitarios, ¿no? Recordemos que somos seres interdependientes al interior de una sociedad, es decir, que todo lo que afecta al individuo a gran escala termina afectando a la sociedad y a los sistemas. Por ende, la disminución de la eficiencia de servicios sanitarios y mentales y los accidentes derivados por falta de concentración, nerviosismo y agresividad. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, pues cuando sales súper enojado de tu trabajo, o antes salís súper enojado de tu trabajo y chocabas, o te peleabas con alguien en el metro, o francamente llegabas a tu casa irritable, tenías un accidente en la cocina, todos esos. Quiero decirles que, bueno, pues tristemente el COVID es un riesgo en sí mismo. Además de la emergencia sanitaria, el COVID se convierte en un riesgo psicosocial al interior de la organización cuando no existe una adecuada organización, comunicación y apoyo entre colaborador y empresa, ya que aunado a los factores antes mencionados, ahora convivimos en una situación de estrés y preocupación, así como incertidumbre constante. Entonces es como un caldo de cultivo, ¿no? En donde, bueno, el líquido es el COVID, ¿no? Y todos los males son los ingredientes de la sopa. La pandemia ha evidenciado que solo 2 de cada 10 empresas estaban preparadas para hacer frente a esta contingencia, debido al rezago tecnológico, a la poca inversión en formación, tanto tecnológica como de habilidades y de equipos de trabajo. Y bueno, el otro 80% debió poner énfasis en su liderazgo adaptativo y en la salud física y mental de sus trabajadores para poder fortalecer la resiliencia y sobreponerse ante cualquier crisis, ya sea actual o futura. Camil nos comentará un poquito más adelante cómo es que con Inermetrics justamente se puede incentivar este liderazgo adaptativo y conocer cuáles son las capacidades resilientes de los colaboradores o incluso si nos están escuchando algunos coaches, pues de sus clientes mismos. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir ahora estos riesgos psicosociales en el regreso a la oficina? Bueno, durante este año, los números de diversas encuestas que están en curso, principalmente hay una investigadora de la UNAM que está haciendo investigación aquí y ahora, han revelado que ha habido un incremento extremo en comparación con el análisis hecho en 2018, donde se indicaba que de una lista de 39 participantes, México era el país que más horas trabajaba, con 2.148 horas por trabajador al año, mientras que Alemania era el que menos, con 1.300 horas anuales por trabajador, siendo también nuestro país el que menos vacaciones tiene, por ende también el que menor productividad reporta. El contexto de la pandemia ha evidenciado y aumentado estos factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo que debe atenderse para un regreso seguro en todos los aspectos. Ahora incluso ya hay conceptos que se están introduciendo al tema de los riesgos psicosociales, como es el tecnoestrés, como es la ansiedad por la conexión, la ansiedad por separación, y todos estos van a ser factores que van a irse entrelazando y también que las empresas deberán ver en este regreso. ¿Cuáles son estos nuevos riesgos ahora? Investigaciones de la UNAM reportan que en el ámbito laboral destaca que al 68% de los entrevistados, las empresas les facilitaron las herramientas para cumplir con su trabajo durante la emergencia sanitaria, que por cierto aún no terminamos, y les brindaron apoyo para poder continuar con su operación. 7 de cada 10 empresas tienen labores que son realizables en modalidad a distancia, home office, y el 61% logra concluir con sus actividades cotidianas laborales trabajando desde casa.
El 72% disfruta de trabajar en casa y el 58% realiza más actividades laborales desde su hogar que en la oficina. El home office ha demostrado traer beneficios para la empresa, para el medio ambiente, para el trabajador, y casi el 70% del trabajo ya puede realizarse vía remota, por lo que deberá tomarse en cuenta para esta modalidad para después del confinamiento. Y de hecho, hay muchas personas que por temas, no nada más a nivel personal, sino a nivel empresa, les termina siendo más conveniente. Para adaptarse a la nueva normalidad, las empresas y las organizaciones requieren un esfuerzo coordinado con las autoridades. Empleadores y trabajadores también deberán adaptarse a estas nuevas condiciones de vida. Los centros de trabajo es necesario que cumplan, como ya nos comentaba Camil, con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral y también seguir los protocolos y mecanismos para garantizar un retorno seguro de los trabajadores. Pero, para un regreso seguro, ¿qué factores debemos mantener en la mira? 3. 1. Los relacionados al impacto que tuvo el confinamiento, tales como depresión, aislamiento, ansiedad por contagio, ansiedad por encierro, irritabilidad y la condición física relacionada a la inactividad física, así como el exceso de horas frente a la computadora y dispositivos electrónicos. Es decir, en este retorno nos vamos a encontrar, como todo ha cambiado, ¿no? Tanto empresas como sistemas, como la organización en sí, también los colaboradores han cambiado. Entonces nos vamos a encontrar en este momento frente a colaboradores probablemente debilitados en su sistema, en sus mecanismos emocionales y también en sus mecanismos físicos. El segundo, los relacionados al regreso, ansiedad por traslado, ansiedad por la convivencia prolongada en los centros de trabajo, si no tienen una buena ventilación, ¿no? Como en el caso de las empresas que tuvieron que cerrar porque tenían climas cerrados totalmente, ¿no? Y así el riesgo de contagio era mucho mayor. Y el tercer punto es las relacionadas a las cargas de trabajo, como ya se los había comentado, el tecnoestrés, y que este también deriva en el uso desadaptativo de la tecnología. ¿Qué es el uso desadaptativo de la tecnología? Bueno, pues es cuando la tecnología nos controla y ya no nosotros controlamos a la tecnología, ya no es una herramienta, sino nos hemos convertido en productos de consumo a través de la tecnología. ¿Y de aquí qué viene? Bueno, pues por ende las alteraciones del sueño y la vigilia. Aquí interviene el burnout, que se refiere al cansancio extremo que sufren las personas por estar permanentemente conectadas y disponibles para hacer el trabajo para el que fueron contratados, pero sin horas de entrada ni salidas definidas. En una encuesta que se hizo justamente recientemente, se habla que el 70% de los colaboradores el día de hoy realizan actividades para las cuales en un inicio no fueron contratadas. Entonces también habrá que ver estas nuevas observaciones en cuanto a las estructuras de trabajo. De acuerdo con el estudio de Cigna COVID-19 Global Impact, las jornadas de trabajo se alargan al tiempo que las personas luchan por desconectarse. Este documento encontró que 8 de cada 10 personas en el mundo sienten que están siempre conectados para resolver cualquier pendiente de trabajo. Aquí interviene un factor muy importante y que estará en boca de todos el próximo año. Las empresas todavía no definen bajo qué factores van a medir la productividad. Y esto va a ser clave porque vendrá a cambiar la cultura empresarial, cambiará los perfiles de trabajo, cambiarán los índices de productividad, los KPIs y toda la relación empresa-colaborador. ¿Y cómo vamos a abordar estas problemáticas? Bueno, pues una de las estrategias más eficientes y que incluso están funcionando en las pruebas pilotos para equipos comerciales de alto rendimiento y del sector salud son la contención emocional 1 a 1 impartida por un profesional. Por parte de la empresa, con la creación de estrategias de empoderamiento y capacitación para reforzar las habilidades de los líderes y que estos puedan justamente dominar los dos tipos de comunicación, sincrónica y asincrónica. Y la dirección de equipos mixtos, es decir, algunos en oficina, otros en casa o la alternancia de los mismos a través de plataformas colaborativas. Para estas acciones que se pueden abordar desde la perspectiva de recursos humanos, que es lo que nos trae aquí el día de hoy, encontramos que reforzar las habilidades de los líderes es fundamental, ya que son el eje central para los equipos de trabajo y que tienen a su vez la función de facilitadores para los otros colaboradores y son encargados también, tal cual, de promover una cultura laboral enfocada al bienestar de la persona. Algunas recomendaciones que les voy a dar por último para la gestión psicosocial son las siguientes. 1.
incentivar evidentemente a seguir las indicaciones de higiene y distancia social pertinentes, planificar el trabajo y la rutina horaria para que se proceda de manera organizada, mantenerse activos físicamente, ya que se reportan muchos beneficios psicológicos y físicos de realizar actividades físicas, mantener una política de comunicación honesta y abierta respecto a la situación de la empresa, empatizar con las necesidades del colaborador, reconocer, como ya nos había mencionado Camil, las emociones que se viven y afrontar las principales preocupaciones con información, con buena información, y desconectar, hacer cosas que habitualmente nos resulten entretenidas. También hay muchas técnicas de las cuales también hablamos a lo largo de todas estas 2 temporadas, técnicas de relajación, técnicas de respiración profunda, meditación, relajación muscular, y bueno, pues para los que tienen esa posibilidad, poderse dar un break, tener unas pequeñas vacaciones, un fin de semana fuera. Aún así, hay que saber encontrarse triste, es decir, no vamos a aspirar a que al regreso todos estemos a tope 100%. Quiero que tengan en mente y que recuerden que estamos en una situación que está siendo complicada de afrontar emocionalmente, tanto para empresas por todos los temas y la incertidumbre que se vive a nivel macroeconómico, y tanto a nivel particular con las pérdidas, las afectaciones y todo esto que ha conllevado. Así que encontrarse triste, con ansiedad y preocupación, entra dentro de lo esperable para esta situación, por lo que se recomienda aceptar lo que se siente. Y si te sientes sobrepasado o llegas a identificar que tu equipo tiene dificultades, pide ayuda o un consejo profesional. Es decir, no vamos a caer en la fantasía o en la irrealidad de pensar que siempre vamos a estar bien. Eso es imposible. Una persona que siempre está bien o que siempre está feliz es patológica, no es sana. Y experimentar las emociones en toda su gama es necesario para tener salud. El apoyo social es la mejor forma de reducir la ansiedad, la depresión y la soledad venidos del confinamiento, y que van a ser factores a los que nos vamos a estar enfrentando cuando veamos a nuestros colaboradores regresar. Somos seres biopsicosociales y estamos en camino a una reorganización en métodos de trabajo, en el mindset del colaborador y de los líderes y dirigentes de empresas. Y estos cambios van a impactar a toda la cultura laboral. Estamos, diría yo, entrando en la fase de acomodación de todos estos eventos sucedidos en 2020, creando los mecanismos y generando nuevas estrategias de comunicación, con lo cual nos ayudará a formar una nueva perspectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. ¿Me escuchan, verdad? Estoy viendo. ¿Sí? Okay. Sí, te escuchamos. A ver, permítame que no puedo mover la presentación. Ya, listo. Yo les voy a platicar ahora de cómo Innermetrics, ¿no? Puede apoyarlos para este regreso a la oficina, o sea, para sus áreas de recursos humanos, para conocer a su gente. Innermetrics, bueno, para quienes no nos conocen, o sea, somos, Innermetrics Latinoamérica es master distribuidor de la marca Innermetrics, que viene de Estados Unidos, que es una marca de evaluación de talento en línea que son tridimensionales, es decir, miden 3 dimensiones de nuestra personalidad: el estilo de comportamiento, los valores y motivadores y las competencias personales. Usar herramientas de evaluación del talento que son validadas, que son de alto nivel, que son de buena calidad, ¿no? Insisto sobre eso, puede ayudar a identificar, ¿no? A los colaboradores que pueden ser justamente pues, más perspicaces o más sensibles quizás a esos riesgos sociales que nos ha estado platicando Alejandra, ¿no? Esto nos puede ayudar justamente para animarles incluso, o sea, para identificar y para animarles a entablar un diálogo, ¿no? Las métricas de diagnóstico que salen como en los reportes Innermetrics son una herramienta increíblemente poderosa para llevar a cabo esta transición de forma óptima. En este proceso de regreso a la oficina, o sea, basarse sobre los perfiles de las personas, sobre los perfiles, perdón, psicométricos de nuestros colaboradores puede marcar la diferencia. Básicamente es fundamental, para prevenir es fundamental diagnosticar, ¿no? Si no diagnosticamos, si no sabemos hacia dónde vamos, si no sabemos quién puede llevar la situación de la mejor forma, si no sabemos quién justamente va a tener como más dificultad, esto puede ser como un problema. Entonces, diagnosticar nos va a ayudar a detectar los problemas
nos va a ayudar, por lo tanto, a elaborar estos planes y gestionar la situación de la mejor forma y de esta manera prevenir problemas y riesgos psicosociales en nuestros colaboradores y problemas y también, por lo tanto, todas las consecuencias que pueden tener como en nuestras organizaciones, tal como nos lo platicó Alejandra ahorita. Entonces, para ello les platicaba que Inarmetrics cuenta con 3 perfiles específicos. ¿No? Tenemos un perfil que nos ayuda a entender los comportamientos de nuestros colaboradores. Este perfil se llama el DISC Index, nos ayuda a entender cómo funcionan nuestros colaboradores, cuáles son sus preferencias, ¿no? Mide, por ejemplo, el comportamiento, ya que este comportamiento controla nuestras fortalezas y debilidades para un rango de tareas, un rango de deberes o de preferencias específicas. Identifica, por ejemplo, que un individuo puede tener preferencia para el trabajo detallado o por el respeto por las normas. Hay ciertas personas con quien insistir más en esta parte. Ver quién es justamente está más enfocada al contacto con los demás, ¿no? Y gestionar esta parte, quién busca más la seguridad, ¿no? Quién justamente tiende a ser más inseguro y busca estabilidad en su entorno, busca quién es más directo y va a buscar que las cosas sean hechas al grano y quién va a buscar tomar decisión rápido, etcétera. O sea, aquí nos ayuda a entender cómo funciona las personas, ¿no? Cómo funcionan y cómo puedo hacer que mi nivel de respuesta esté de acuerdo a también sus propias preferencias. La segunda herramienta que les puede ayudar, ¿no? En Inarmetrics es el Values Index y nos permite entender los motivadores individuales. ¿Por qué nuestros colaboradores toman decisiones? Esto mide sus motivadores principales, sus pasiones, ¿no? Lo que los hará ser realmente comprometidos en su trabajo, ¿no? Y justamente, pues tener motivadores clave que no son satisfechos puede ser una causa común de falta de engagement, de insatisfacción de trabajo, incluso de pobre ética en el trabajo y también de problema de rotación. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué la gente le gusta y ama hacer este trabajo, ¿no? O sea, un trabajo en específico. Entonces, también puede ser muy interesante para ver, o sea, quién va a buscar justamente más equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, ver quién busca más ayudar a los demás, ver quién busca, quién tiene ese valor regulador que está enfocado en el respeto de las reglas, ¿no? De forma muy fuerte, quién busca más el tema de utilidad y de que las cosas funcionen, ¿no? Buscar que cualquier acción que uno esté haciendo tenga como un retorno superior, por ejemplo, etcétera. El otro perfil que es fundamental aquí para poder entender esto, y esto es increíble, ¿no? Es el perfil Attribute Index, porque nos ayuda a medir un catálogo de 78 competencias personales, ¿no? Las 78 habilidades son las que pueden ver como del lado izquierdo. Nos ayuda a ver cuáles son sus soft skills. En cuanto a soft skills, aquí estamos hablando de niveles de empatía, niveles de inteligencia emocional, niveles de autoestima, o sea, justamente quién tiene como muy pobre valoración de sí mismo, quién tiene una conciencia del rol un poco afectada, es decir, que no se está ubicando con el rol actual que está teniendo, quizás por la situación de confinamiento, ¿no? Quizás es una persona muy extrovertida y el hecho de encontrarse encerrada en su casa, o sea, le cuesta como mucho trabajo, entonces esta conciencia de rol está como muy baja y estos son como otra vez, o sea, otros factores de disengagement, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, entender quién puede ser más sensible en lo más profundo de sí mismo, porque este perfil se basa, para los que no lo conocen, este perfil se basa sobre la ciencia, la axiología, que mide nuestro juicio de valor y nuestra forma de tomar decisión. Con base en todo esto, se elaboran, o sea, la medición de nuestras habilidades blandas que tienen aquí, ¿no? ¿Quién tiene una falta de autodirección o quién sí tiene excelente autodirección para poder trabajar en casa de forma muy eficaz, ¿no? De forma muy autónoma, se sabe fijar objetivos, etcétera, etcétera. ¿Quién va a poder manejar el estrés de una forma un poco más complicada, ¿no? Entonces, identificar estos elementos es fundamental para poder considerar, ¿no? Las necesidades individuales para sus propias estrategias de recursos humanos.
es importantísimo poder establecer planes de ajuste personalizado, porque nuevamente todos somos únicos, todos estamos reaccionando a la situación de una forma muy distinta. Entonces, Inarmetrix aquí les puede ayudar, ¿no? O sea, a poder diseñar ciertas estrategias de comunicación de acuerdo a preferencias comportamentales. Les puede ayudar en entender, en fijarse en quién debe regresar a la oficina de forma prioritaria, quién necesita más cuidado, considerar justamente pues cuáles son las habilidades requeridas para el trabajo remoto o para el smart working, ¿no? Nosotros, por ejemplo, incluso diseñamos un perfil orientado al tema del smart working, ¿no? Del smart worker. Entonces, nos permite entender también principales limitaciones de los colaboradores y para poder encontrar formas para que puedan trabajar de la manera más eficaz. Nos permite también entender, poder cuidar a las personas más vulnerables emocionalmente, prevenir esos temas de ansiedad, de malestares, de depresión o incluso de situaciones de burnout, de todas las cuales nos platicaba Alejandra anteriormente. Nos puede ayudar justamente a diseñar horarios de trabajo pensados en las personas, definir e implementar políticas, ¿no? Teniendo en cuenta las situaciones personales, los niveles de confort particulares, las motivaciones individuales, las responsabilidades en casa, por ejemplo, ¿no? Nos ayudará también a revisar y orientar ciertos indicadores de desempeño o incluso indicadores que impiden ese desempeño, ¿no? Y finalmente también nos va a ayudar, ¿no? a crear, diseñar esos programas de regreso al trabajo para poder potenciar el bienestar de nuestros colaboradores de la forma más enfocada y demostrar aquí que sí existe una preocupación real de la compañía para ayudar a reducir el estrés emocional, físico y mental provocado por la situación actual. Entonces, yo pensaría que las palabras claves, ¿no? Las palabras clave para poder salir de esta crisis serían como la humildad y el entendimiento. Escuchar las necesidades de los colaboradores jamás aquí o sea, se ha vuelto como más importante como ahora. Entonces, volver a la oficina no va a significar volver a la normalidad, ¿no? Y como al principio de la crisis, como lo mencioné anteriormente, va a ser cuestión de improvisar, de probar nuevas cosas, ¿no? Y también, si no conocen Inarmetrix, puede ser como una excelente oportunidad para ustedes de conocerlo, de saber gestionar a su personal, a sus colaboradores de otra forma, ¿no? Apoyar justamente todas las áreas de su negocio para poder llevar a cabo un regreso a la oficina de forma óptima y cuidando estos aspectos emocionales. Agradezco mucho su atención, espero que hayan disfrutado el webinar. Les invitamos a hacer algunas preguntas, no sé si lo hayan hecho ya. Les comparto aquí los datos para poder contactarnos, el correo electrónico, nuestras redes sociales. Les invitamos también a seguirnos en las redes sociales. Este webinar, al igual que todos los 6 webinars anteriores que hemos hecho e incluso la primera temporada que hemos llevado a cabo se encuentran en la página de YouTube. Entonces también aquí vienen los enlaces y les invito a conocernos. Mientras tanto, adelante con sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Estuvo muy, muy, muy buena la presentación, como siempre. Sí, nuestra 7ª presentación. Vamos a estar atentos a sus preguntas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, también en nuestra página de Facebook, en donde todo el tiempo estamos subiendo información, a que nos contacten en nuestro correo electrónico, a través de nuestra página web. También tenemos un área de contacto. Miguel me está agradeciendo. Gracias nuevamente y excelente día. Pues gracias a ti por acompañarnos, por estar con nosotros por acá. Nuestro último webinar del año. Seguramente tendremos una 3ª temporada el próximo año, vamos a ver. Karen, gracias a ti también por acompañarnos. Había un comentario de Beatriz que dice que les comparto que en Perú sí. Al inicio. hay empresas que Adelante. que ya regresaron a sus labores normales
y se están encontrando con problemas emocionales debido al aislamiento que tuvieron y reencontrarse entre ellos mismos les está costando mucho trabajo. En esos casos, ¿qué debes de hacer? Alejandra, ¿qué nos puedes compartir además de toda la presentación que nos mencionaste? Sí, pues justamente este comentario va en el sentido de lo que les mencionaba. En este regreso nos vamos a encontrar con personas cuyos mecanismos de afrontamiento se encuentran debilitados. Por eso es que se presentan estos problemas emocionales y estos problemas que tienen que ver justamente con ansiedad y depresión. Bueno, pues una es la esfera que le toca a la parte empresa para atender, ¿no? Que es la parte de proveer los mecanismos, dar apoyo, comunicar abiertamente, todo esto que ya les mencionamos. Y la otra es si están viendo a una persona que tiene un problema mucho más severo, es invítenlos a atenderse con un psicólogo, con un profesional, porque a través de este tipo de cambios y a través de de expresar me interesa tu estado de salud, ¿no? Ya sea que te podamos apoyar o no, o recomendarte, o etcétera, te invitamos a tomar atención psicológica porque es lo único que va a ayudar a la persona a fortalecer su mecanismo. Y mientras más agentes neutralizadores tengamos al interior de la sociedad y de las empresas, pues vamos a tener, por ende, un mejor clima emocional, un mejor clima laboral. Esto es muy importante y de hecho este tipo de afectaciones a nivel organizacional, pues las pueden ver como ya les platico Camil con el OHC. Muchas gracias, Ale. Tenemos una pregunta aquí de Alejandro Guerrero. Dice, cada persona tiene sus propios atributos y valores. Pues es cierto esto. Entonces, ¿la persona se adapta al rol o el rol a la persona en esta nueva normalidad? Si quieres contestar, Ale, y que nos complete Cami también. Esta pregunta es un poquito como, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? ¿No? Elegimos una posición y la posición tiene demandas o requerimientos. Y entonces en el proceso vamos haciendo un mecanismo de adaptación, es decir, nos adaptamos para responder al rol, pero también el rol responde a quienes somos como personas. Entonces, no hay una cosa que sea primera. De hecho, en muchas cosas de recursos humanos suele haber un punto. Existe la necesidad de ver las cosas como una simultaneidad y como una paralelidad y no como un orden, es decir, 1, 2, 3, es decir, ¿qué fue primero? Mi rol y después yo me adapté. No, son cosas que se van dando con interdependencia y de manera paralela. Es por esto que, por ejemplo, en Innermetrics ustedes pueden encontrar cuál es el estilo adaptado y el estilo natural. Es decir, es esa función entre el rol y la persona. Y es decir, cómo va viendo las variaciones y si ustedes aplican en un año o en 2 años que tenga que ver con el plan de carrera que tiene tu colaborador, lo aplicas durante esos 2 años, vas a poder ver la evolución del rol y la persona. Efectivamente, inclusive mencionabas durante la presentación cómo durante esta pandemia 8 de cada 10 personas están realizando funciones nuevas, es decir, ha tenido que adaptarse también a este rol porque la misma necesidad nos lo está imponiendo, ¿no? Justamente, entonces es ir y venir entre el rol y la persona y es lo que Innermetrics nos permite medir, ¿no? Para ir justamente guiando toda esta adaptabilidad y continuidad y este intercambio entre el rol y la persona que estamos viviendo de manera continua. Agradecemos mucho los comentarios de todos. Adelante, Cami. Adelante. Perdón, justamente para completar, creo que sí tenemos nuevas funciones, ¿no? Todos nos estamos adaptando un poquito y de cualquier forma, pues no tenemos de otra. Hay algo que es como interesante en el DISC, ¿no? Para poder entender, ¿no? O sea, si por ejemplo, si regreso aquí, para poder entender una persona que pudiera tener como una situación de estrés mayor por un nivel de adaptación superior, que es justamente la diferencia entre un estilo de comportamiento, el que está en color, ¿no? Que es su estilo natural, que es como prefiere comportarse, y el estilo que está en gris, que es el estilo adaptado, es decir, cómo yo me estoy comportando actualmente de acuerdo a lo que pienso, de lo que se espera de mí en este rol. Entonces tiene que ver con el conocimiento del rol.
Entonces sí tenemos como quizás nuevas funciones. Yo, por ejemplo, yo que soy front office, ¿no? Normalmente 100% he tenido que realizar muchas labores de back office y regresar como enfrente de mi computadora. Entonces son como elementos que sí todos estamos como haciendo, o hay algunas personas quizás que no estaban haciendo labores de ventas, pero que por la situación económica de una empresa, pues puede verse como forzados, digamos, o necesitados, ¿no? De poder apoyar al esfuerzo comercial de la empresa. O sea, hay como diferentes situaciones que se pueden como generar en las compañías, ¿no? Dependiendo obviamente de cada compañía. Lo que sí sería como muy recomendable sería como cuidar mucho qué tipo de funciones uno está dando a qué tipo de personas, de acuerdo a sus preferencias comportamentales, de acuerdo a sus roles particulares, para justamente evitar estas situaciones desadaptativas, para evitar esas situaciones de estrés, de adaptación demasiado fuerte. Eso es lo que quería aportar para completar en esta respuesta. Perdón. Gracias, Cami. José Luis nos pregunta si el perfil OHC, que se refiere a nuestro perfil organizacional, que es Organizational Health Check, te permite generalizar la acción a tomar con todo el grupo o debe aplicarse Attribute Index para una retroalimentación individual. Es que Bueno, pues, perdón. adelante, Cami. Adelante, Cami, sí. Estaba leyendo también al mismo tiempo, una disculpa. Sí, yo creo que el OHC, bueno, son como dos perfiles distintos. El Attribute Sí. Index es un perfil que es autoproyectivo y que es muy profundo, como les comentaba, en el sentido de que mide nuestra estructura cognitiva y nuestra forma de pensar. Y el OHC es una encuesta que se basa sobre una escala de Likert, ¿no? Por si hay expertos aquí en psicometría, por ejemplo, con preguntas donde las personas van a dar su opinión, ¿no? Una opinión no significa necesariamente que sea como una habilidad en específico, etcétera. Entonces, yo creo que es muy interesante cruzar esa información. Es justamente lo que hace como lo rico, ¿no? De esta gama de productos, es que existe como 3 perfiles individuales que miden como 3 dimensiones distintas de la persona y un perfil que mide el entorno. Entonces, cuando tenemos la idea de cómo estamos en el entorno, aplicar una evaluación individual nos ayuda a ir más en profundidad y saber exactamente qué puede estar como pasando, ¿no? Entonces se trata como de cruzar la información. Yo recomendaría aplicar como los dos justamente para tener como una retroalimentación mucho más rica y poder sacar pues también ciertas estadísticas en este sentido, ¿no? Quizás, por ejemplo, una persona puede tener la percepción de que hay un muy mal servicio al cliente en la empresa, ¿no? O sea, que nuestros clientes se están quejando mucho, no sé, lo digo muy al aire, ¿no? Quizás aplicando como la evaluación de cada quien, ¿no? Podemos darnos cuenta de que pues la mayoría no tiene orientación al tema de servicio y quizás más al tema de procesos, por ejemplo, o quizás hay una falta de inteligencia emocional en los equipos, o quizás hay un tema de falta de pragmatismo en los equipos. Todo depende obviamente de lo que estamos aplicando, del caso mismo que estamos aplicando, pero esta información sí se va cruzando. El OHC puede ser un punto de partida, el Attributics permite profundizar todavía. Claro, y sobre todo el OHC, que aparte de que tenemos ya dentro de nuestra gama de productos en nuestras cuentas, es distintos productos ya estandarizados para ciertas necesidades, también nos permite customizar, ¿no? Hacer a la carta este tipo de perfil, en donde nuestros propios clientes van a integrar su propia encuesta con base en sus propias necesidades. Entonces, eso todavía le da mucho más poder a esta herramienta, porque tienes ya a la mano el OHC estándar y otros más, ¿no? Que ya maneja Inermetrix, y aparte le da la oportunidad a nuestros clientes de desarrollar sus propios perfiles, ¿no? Con base en sus propias preguntas, las propias preguntas que desea resolver. Entonces, yo también pienso que es información complementaria. Nunca estará de más una aplicación de un perfil individual como lo es el Attribute Index, que nos mide esta toma de decisiones y toda esta parte axiológica tan profunda
y tan comprobable científicamente el poder que tiene. Y obviamente pues en la parte organizacional, ¿no? O sea, cómo se ven justamente los individuos que conforman la organización dentro de esa organización. Entonces, sí, definitivamente es complementaria una con la otra. Incluso una idea Adelante. que algunos, o sea, que podrían tener, nosotros no lo hemos hecho internamente, hemos diseñado como varias cosas, varios perfiles y últimamente lo de innovación, como Indira lo estaba platicando al inicio de esta sesión, pero incluso puede ser, o sea, para los clientes que nos están escuchando y que tienen justamente esta herramienta en sus manos, se podrían diseñar alguna encuesta de regreso a la oficina con preguntas muy enfocadas sobre cómo se están sintiendo acerca de esto, en tema de transporte, qué están utilizando, en tema de protocolos, hacer como algo, como diseñar algún perfil para aplicarlo a sus colaboradores y tener como esta idea, ¿no? Global, holística, digamos, sobre diferentes áreas, ¿no? De que impliquen este regreso al trabajo y tener más elementos para poder trabajar. Y también incluso, o sea, se puede hacer, por ejemplo, con el tema de la NOM 035, que es, por ejemplo, una legislación mexicana para los que nos contactan desde fuera de México. Es una legislación mexicana que salió el año pasado, o sea, que es por la Secretaría. Justamente por estas fechas. Ajá, en octubre del año pasado. Exactamente. Para cuidar, ¿no? Los aspectos psicosociales, ¿no? Dentro de las empresas. Ayer estábamos hablando justamente con Alejandra y me decía que incluso la NOM, en el contexto actual, la NOM 035 ya deberá de ser revisada por toda la situación por la cual estamos pasando. Entonces, claro. o sea, de la misma manera que se puede crear como algo para poder entender diversas situaciones en cuanto a temas psicosocial en las empresas, hacer uno sobre el regreso a la oficina puede ser como de gran utilidad, ¿no? Para poder entender qué está pasando y orientar sus acciones y sus planes de regreso al trabajo como tal. Exactamente. Sí, realmente el tema de que Innermetrics permita elaborar a la carta muchos perfiles, la verdad es una poderosa herramienta. Ya vamos a concluir. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Por aquí tenemos unos comentarios, la verdad, geniales, que les agradecemos. José Luis nos dice, gracias Innermetrics por los webinars de las 2 temporadas, profesional y de alto valor. Muchas gracias por la presentación y por la valiosa información que nos proporcionan, nos dice Karen Espinosa. Por aquí tenemos otros. Muchísimas gracias a todos. Realmente tuvimos una excelente participación el día de hoy. Felicidades a quienes se conectan con nosotros y a todo el equipo de Innermetrics por la labor. Realmente es toda una labor elaborar ese tipo de perfiles, este tipo de webinars, porque justamente buscamos que todo lo que les presentemos sea de lo más actual, que sea sumamente profesional y obviamente pues enfocado en el negocio de quienes nos visitan, ¿no? Tanto de las empresas que tienen sus departamentos de recursos humanos como de los CICs o gente que quiere certificarse como un Certified Innermetrics Consultant, ¿no? Que a través de estos productos que se ponen al alcance de todos con realmente un esquema comercial súper atractivo, puedan desarrollar sus propios negocios, etcétera. Entonces, hoy es el último webinar de esta segunda temporada. Los invito realmente a que los vean todos, porque cada uno tiene su particularidad, tratan un tema en específico. Tenemos webinars totalmente enfocados en Attribute Index, que es como siempre sobre donde hay más preguntas de nuestros clientes, ¿no? Que es una teoría un poco compleja, pero realmente Innermetrics lo aborda de una forma muy sencilla, entendible. Los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales y los invitamos a que se inscriban a nuestras certificaciones. Camil es quien da las certificaciones y programamos una certificación cada mes, cada 2 meses. Estamos trabajando, la verdad, con mucho entusiasmo, dando nuestras certificaciones en línea. Ya lo hacíamos en línea para quienes se conectaban con nosotros desde fuera de México. Lo seguimos haciendo y la verdad, increíble. Tengo por acá otros mensajes. Beatriz, Betty, muchas gracias por estar con nosotros. Nos mando un abrazo. Gracias por nuestro tiempo. También nosotros te mandamos a ti. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea despedirse? Adelante.
Muchas gracias por toda su fiel participación. Muchas gracias, hasta la próxima. Y nos vemos pues en ya 2020, ya cuando estaremos en la oficina todos. Exactamente, esperemos. Esperemos. Bueno, pues gracias a ustedes. Cuídense mucho Muchísimas gracias. y estamos a sus órdenes para lo que necesitan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, felicidades. Chao.